Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Eh, Me complace estar con todos ustedes compartiendo este día tan especial en la compañía de nuestro amado Padre Celestial. Vamos a orar en este momento para poder entregar este tiempo de prédica en las manos del Señor, así como dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Pidámosle al Señor en ese momento que sea Él permitiendo que esta palabra sea como esa lluvia temprana o tardía, que sea esa lluvia que toque nuestros corazones con el frescor de la presencia de su Espíritu Santo para que entendamos los propósitos que Dios tiene con nosotros, para que entendamos lo que Él quiere de cada uno en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos donde hemos experimentado tantos problemas, tantas dificultades en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de decirle al Señor que aquí estamos, que estamos presentes, que estamos siguiéndole, que estamos amándolo, queremos seguirle adorando, bendiciendo, que queremos seguir honrando su nombre a través de nuestras vidas. Por eso, Señor, toma este tiempo de prédica, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que lleve esta palabra a cada uno de nosotros, que sea Espíritu Santo tú el que toques nuestros corazones en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la prédica de esta mañana se llama La fidelidad, un fruto del Espíritu. Y realmente en este mundo que vivimos hoy, donde los valores se han perdido, donde no hay lealtad a nada ni a nadie, es difícil encontrar personas fieles. La fidelidad va ligada al amor. O sea, no podemos ser fieles si nosotros no aprendemos a amar, si no aprendemos el amor de Dios. El que ama es fiel, dice la palabra, y establece relaciones basadas en un mutuo conocimiento, en confianza, en dependencia y en sentido de pertenencia. La fidelidad debe ser entonces fortalecida con el compromiso y exige cumplimiento y responsabilidad. Primero, nuestra fidelidad debe ser dada a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Fidelidad a su palabra, a permanecer fieles a su palabra, a nuestro cónyuge o esposo o esposa que Dios nos ha dado. Le demos fidelidad a nuestros hijos, demos fidelidad a las promesas y compromisos con los demás, a los principios y convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón y a la familia cristiana. Nosotros somos una familia, la familia de Dios y somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo, pero como hermanos estamos unidos y el Señor nos pide fidelidad aún a la familia donde Él nos ha llamado, esa familia cristiana, esa iglesia donde Dios nos ha puesto. La fidelidad debe ser fortalecida entonces con el compromiso. Y hoy vamos a hablar un poco de la fidelidad desde el punto de vista bíblico. Y es que la fidelidad es parte del fruto del Espíritu. Vamos al versículo de Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Aquí se hace referencia a la fe. No es la fe ejercitada por el cristiano. A esa fe no se hace referencia, sino a la lealtad o fidelidad producida por el Espíritu Santo en la vida de un creyente dedicado a Dios, consagrado a Dios. O sea, cuando nos dice fe, nos está hablando de fidelidad, de permanecer fieles a pesar de. Y yo quiero que me acompañen a un pasaje que es el versículo clave de esta prédica, que es Tito 2:10.
dice, no defraudando, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El Señor nos pide ser fieles en todo, que nos destaquemos por nuestra fidelidad o lealtad. Y dice que todo ello para que sea como un adorno de la doctrina, increíble. Algo que adorna la doctrina de Dios es la fidelidad. Y es esta palabra adorno, si nosotros vamos al griego, se usa como cosmético, ¿no? Se traduce así en el griego. Así como se usa para la higiene y la belleza del cuerpo, así, aquí se habla del adorno de una conducta espiritual que honra a Dios, o sea, que adorna a Dios, que adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, si uno tiene una fe sana y sólida, utilizará los adecuados cosméticos espirituales. Entonces adornará su boca con una lengua amable, con una lengua que bendice, con una lengua que habla lo recto, lo bueno, lo verdadero. E igualmente nuestro rostro debe iluminarse con la vida que Dios nos da. Eso es lo que nosotros debemos transmitir, esa belleza interior debe relucir a través de nuestras vidas. La palabra de Dios ofrece todo tipo de cosméticos espirituales que adornen la enseñanza cristiana. De manera que el cristiano que los use traiga honra al nombre de Cristo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cuando dice no defraudando. Nosotros no podemos defraudar a Dios siendo infieles a Él, siendo infieles a su palabra, siendo infieles a muchas cosas. Si no dice muéstrense infieles en todo. Si ustedes hacen eso, adornan el Evangelio, adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces la fidelidad debe ser entonces un adorno en el carácter cristiano, tal como lo indicó Jesús. Si nosotros vamos a Mateo 25, 21, recordemos aquí cuando el Señor expresa esas palabras y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que la fidelidad es una cualidad en el que es fiel. Y lo es no solamente en las cosas pequeñas, sino en las cosas grandes. Esa fidelidad es algo que Dios quiere en nosotros en lo más mínimo y en lo más grande. El apóstol Pedro señala el contraste entre los que caminan fielmente con Dios y los que han caído nuevamente en la contaminación de este mundo. Y yo quiero que vamos a 2 de Pedro 2, del 21 al 22. Aquí el apóstol Pedro dice lo siguiente, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, aquí es tremendo lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro. O sea, nosotros que ya conocemos el camino de la justicia, de la verdad, que hemos andado de la mano con el Señor Jesucristo, que después de haberlo conocido nos volvamos atrás, dice que es como hace una comparación que es bastante tremenda y a mí siempre me ha llamado la atención cómo se usa este proverbio aquí, cómo el apóstol Pedro lo usa. Dice, porque les acontece lo que le pasa al perro cuando vuelve a su vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿no? Eso le pasa a un cristiano que habiendo caminado con Dios, habiendo conocido su palabra, habiendo nacido de nuevo, se devuelve al camino equivocado, se devuelve otra vez a la contaminación del mundo. Dice que su peor estado su estado posterior será peor que el primero, porque antes de conocer a Cristo, nosotros de pronto estábamos en esa contaminación. Pero volver después de haber conocido la verdad es aún peor. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Nosotros tenemos que aprender fidelidad. Es una de las cosas que más nos pide Dios, sobre todo en estos últimos tiempos.
El que permanece fiel va a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo sin contaminación. En tercera de Juan vamos a ver un ejemplo bíblico de alguien que se nombra allí muy poco, pero que todos los cristianos de esa iglesia lo llaman un hombre fiel, un hombre que ha andado correctamente. Y yo quiero que me acompañen a tercera de Juan 3, tercera de Juan 1 del 3 al 6. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y dice lo siguiente, amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Mira, aquí se está hablando de un hombre que se llama Demetrio. Demetrio era un creyente que andaba en fidelidad al Señor, no solamente en su comportamiento, sino en palabra, en verdad, en práctica. Y todos sus hermanos, donde él se congregaba, de la iglesia donde pertenecía, daban testimonio de él, diciendo que era un hombre fiel. Y lo confirma en el versículo 12, dice, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, dice allí. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué bueno que todos fuéramos así de fieles como Demetrio. Que todos pudieran decir lo que dijeron de él. Que aún la misma palabra, la misma verdad daba testimonio de lo que él era. Es increíble. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que tardan mucho entre el momento en que Dios les muestra el plan que tiene para ellos y el momento que están en acción, que deciden realmente hacer lo que Dios quiere. Así como le sucedió al pueblo de Israel quizás, que pudieron haber completado su travesía de Egipto a Canaán en pocos meses, pero en lugar de eso, el viaje duró 40 años y toda una generación murió debido a su infidelidad con Dios, a su carencia de fe y a su carencia de confianza. O sea, ellos dudaron mucho viendo todo lo que Dios hizo por ellos en un desierto, todos los milagros, señales y prodigios, porque verdaderamente ellos lo vieron, Dios estaba allí con ellos. Y aún así, fueron infieles. Toda esa generación murió en ese trayecto. 40 años duró lo que podía haber durado 6 meses. ¿Por qué? Porque no quisieron, no dejaron que Dios los guiara como debía ser. Dudaron de la soberanía de Dios, dudaron de muchas cosas, dudaron de Moisés, murmuraron contra el líder, hicieron una cantidad de cosas, no dejaron que Dios hiciera el trato que tenía que hacer con ellos. Y es que la falta de fidelidad es clara señal de inmadurez espiritual. Cuando las personas son infieles en cualquier, digamos, de cualquier manera, en cualquier cosa, esto muestra inmadurez espiritual. Y muchas veces se ve el rechazo a aceptar las responsabilidades que Dios nos da. Caemos entonces en desobediencia y esto nos lleva también a la infidelidad. Muchos crecemos a un ritmo más lentos que otros y deberíamos de hacerlo de una manera más ágil. Simplemente a veces no crecemos tan rápidamente es porque no le permitimos al Espíritu Santo controlar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos no se han alejado de Dios y de la iglesia simplemente porque Dios no les contestó una petición de la manera que ellos esperaban, aún suponiendo que era algo bueno para su vida? Pero realmente se preguntaron si esa era la voluntad de Dios. Muchas veces queremos cosas que no son malas, son buenas para nosotros,
Pero a veces nos hemos olvidado cuando no salen las cosas si es Dios el que realmente no quiere que nos metamos por ahí. Él lo sabe todo. Él es el omnisciente Dios que conoce nuestra vida y sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, o qué necesitamos, o qué, en qué tiempo va a resolver eso. A veces nosotros vemos personas que se han alejado, no, es que el Señor no me responde. Es que yo he orado y llevo meses y llevo años y el Señor nada. Entonces me devuelvo, entonces doy la vuelta. No quiero saber nada de Dios. Muchas personas hacen eso. A veces nos alejamos de Dios cuando vemos que toma mucho tiempo llegar a ser como Cristo y creemos que no vamos a poder, que es imposible llegar a alcanzar la estatura de Cristo. Pero debemos ser más pacientes y fieles, porque vale la pena esperar para llegar a ser como Él. Y quizás la espera por la perfección sea hasta cuando Él regrese por nosotros, donde seremos totalmente glorificados juntamente con Él. Sin embargo, esto no debe ser excusa, jamás debe ser excusa para ser infieles con Dios por rendirnos en el proceso de transformación de nuestra vida. Hay gente que dice, ay no, yo definitivamente no puedo con esto, no cambio, sigo igual, y entonces retroceden en vez de seguir adelante. Antes bien, todos debemos seguir adelante confiando en el poder y la gracia de Cristo, porque el Señor cuando promete algo lo hace. Y nosotros sabemos muy bien en su palabra que Él nos dice que Él va perfeccionando nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Habrán cosas que estaremos batallando siempre, pero habrán cosas que usted si voltea a mirar atrás va a decir, uy, cuánto ha quitado Dios de mi vida, cuánto ha cambiado mi ser, cuánto ha reformado mi corazón, cuánto ha renovado mi mente. Nosotros tenemos que permanecer fieles a pesar de hay gente que se rinde en el proceso, que no se deja tratar por Dios y a veces hay tratos que duran años. Recordemos grandes hombres de Dios que fueron 40 años en un desierto esperando el llamado de Dios, esperando a ser preparados para poder cumplir con algo que el Señor quería hacer con ellos a través de sus vidas. El Espíritu Santo comenzará a ejecutar en nuestras vidas las tareas planeadas por Dios para nosotros, toda vez que nosotros estemos dispuestos a decir sí con toda fidelidad a su voluntad. Decirle, Señor, no importa, sí. O sea, quiero que tú seas el que guíes mi vida. Mire, cuando hay dificultades, ahí es donde más se prueba la fidelidad. Cuando pasamos por problemas difíciles es cuando más se prueba si realmente somos fieles a Dios, fieles a nuestro cónyuge, fieles a nuestra familia, fieles a nuestro trabajo, bueno, en fin, fieles en cualquier área de nuestra vida. Cuando usted pasa por dificultades, Dios empieza a medir la fidelidad. Y yo quiero que me acompañen a Marcos 14 del 50 al 52. Este pasaje nos recuerda cuando el Señor iba a ser arrestado. Dicen, y entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí dice que todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, en el momento en que prendieron a Jesús, ellos sintieron tanto miedo que salieron corriendo. En ese momento dejaron al Señor Jesucristo ahí, que lo prendieran y se lo llevaran. Había un joven, y ese joven que huyó cuando Jesús fue arrestado, es el mismo evangelista Marcos, el mismo que escribe el Evangelio de Marcos. Era un seguidor simplemente en ese momento. Dice que él sí le siguió desnudo, solo con una sábana. La pregunta que yo me hacía y que le hago a ustedes es, ¿cuántos como él estaremos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final? Aunque la situación se torne tan difícil que nos quedemos sin nada, como en ese momento que él huyó, lo prendieron también a él, pero él dice que se zafó y huyó desnudo. ¿Será que como Job nosotros podremos decir cuando no tengamos nada, cuando vengan todos los problemas y las calamidades sobre nuestras vidas? ¿Será que podemos pronunciar lo que Job dijo en Job 1:21? Dice,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, el Señor nos llama a una fidelidad tremenda. Sabemos que estamos en tiempos finales y muchas cosas pueden suceder alrededor nuestro o en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estoy dispuesto, independientemente de lo que pase sobre mi vida, a poder decir, Señor, tú me das, tú me quitas, pero seas bendito, Señor? Todo lo que tengo es tuyo, si me lo quitan, también es, sé tú bendito, seas tu nombre glorioso, sea tu nombre alabado, sea tu nombre magnificado. ¿Cuánto estamos dispuestos a aún adorar a Dios en medio de las aflicciones? Vienen tiempos difíciles sobre la tierra. Nosotros pensamos que esto se va a mejorar y se va a mejorar y se va a mejorar porque eso a veces se predica, pero se predica mal. La Biblia dice lo contrario. O sea, los que estamos con Dios vamos a ser protegidos, bendecidos, prosperados, sostenidos en medio aún de las tribulaciones. Pero eso no indica que nosotros no vamos a experimentar conflictos, vamos a experimentar dificultades. La diferencia es que vamos a estar con Dios. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos aún a bendecirlo en medio de todo esto? La Biblia está llena de testimonios de hombres como Abraham, que fueron fieles en su caminar con Dios. Yo quiero que veamos Hebreos 11, del 8 al 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En primer lugar, no tenía ni idea para dónde lo llevaba el Señor. Sin embargo, él obedeció. Y dijo, bueno, es Dios quien me está prometiendo. Y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, Abraham permaneció fiel, aún sin saber a dónde iba. Dependió absolutamente de Dios, confiando en su promesa. Y veamos que fue así, porque si yo voy a Romanos 4, del 17 al 21, ahí se me dice claramente cómo era la actitud de Abraham en ese tiempo, cómo era esa fidelidad de él. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. O sea, ahí estaba escrito, ya el Señor se lo había dicho, ya el Señor se lo había expresado. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice lo siguiente, sigamos leyendo. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si usted destaca este pasaje, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, la fe de Abraham era una fe increíble. Y eso le llevó a ser fiel con Dios hasta el final. No importa, dice que no consideró su debilidad, su cuerpo que ya era viejo y que Sara era una mujer estéril. Él le creyó a Dios, simplemente creyó. Y así debemos hacer nosotros. Muchas cosas van a venir sobre el mundo, pero usted cree lo que dice la palabra de Dios, cree lo que Él tiene preparado para su iglesia. Si usted conoce la Biblia, se da cuenta que Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia de Él. Hasta el final, mejor dicho, está escrito todo lo que Dios ya tiene dispuesto. Pero nosotros lo creemos y tenemos esperanza. ¿O se ha perdido la esperanza cuando hemos sido tocados de pronto por las dificultades? ¿Hemos perdido la fe? Ahí hay algo muy increíble. Dice, no se debilitó en la fe. Hemos flaqueado en nuestra fe, hemos dudado del amor de Dios, de su poder, de su gracia, de su gloria. Dice, tampoco dudó. Dice allí, tampoco dudó. En ningún momento le dio cabida a la duda en su corazón, Abraham, porque había creído en Dios.
Tenía firme la promesa en su mente y en su corazón. Y dice, no dudó por incredulidad, no dejó nunca de creer de esa promesa. Y lo último, se fortaleció dando gloria a Dios. Y ese es el consejo que de pronto quizás Pablo a través de este pasaje de Romanos quiere que nosotros entendamos. Que nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. O sea, que nosotros nos fortalezcamos alabando a Dios y dándole la gloria, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Porque hemos creído en sus promesas, porque hemos sido firmes, porque hemos sido fieles a creer lo que dice su palabra. Ahora, ¿será que estaremos dispuestos entonces a permanecer fieles a pesar de las circunstancias que vivimos? ¿Cuántos se han ido a otras iglesias durante esta pandemia? Porque aún no empezamos las reuniones virtuales, las reuniones presenciales, perdón, porque desconocemos de pronto las dificultades por las que está pasando la iglesia. Preferimos dar la espalda y abandonar a nuestra familia de la fe, donde nos alimentaron, donde nos dieron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de la fe, donde nos ayudaron cada vez que nosotros lo necesitábamos. Pensemos un poquito en esto. Tengamos cuidado de cuán fieles hemos sido nosotros con nuestra familia de la fe, con nuestros pastores, con los líderes, con los ministerios. Tengamos cuidado porque cuando somos infieles puede pasarnos algo que el Señor le dijo en tiempos de Amós al profeta, ¿no? Habían una cantidad de personas infieles en la época de Amós, que abandonaron a Dios, y era el pueblo de Israel. Abandonaron a Dios porque veían dificultades, porque no creían que era capaz de hacer lo que les había prometido. Y vamos a Amós 8, del 11 al 12. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice el 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué tremendo este pasaje. Esta hambre por la palabra de Dios es el juicio más pesado sobre la tierra. Algunos se afligirán porque no encontrarán la voz de Dios en ningún lado. Dice que irán de un lado a otro buscando quién les hable o quién hable la palabra de Dios. Buscando un sermón que los anime, buscando la Biblia de alguna manera. Dice que no lo hallarán. Para otros será indiferente porque están tan alejados de Dios que no les interesa. Y eso va a suceder en tiempos finales. Por eso nosotros tenemos que procurar hoy más que nunca, sabiendo que Dios nos ha entregado su verdad, buscar la palabra de Dios. Mire que ya estamos viviendo tiempos de pronto así. Hay gente que no busca la palabra de Dios, está apático, está alejado, no quiere oír nada de Dios. Buscan respuestas en otras partes, menos en las escrituras. Hoy urge que nosotros, que permanecemos firmes, que permanecemos fieles, hagamos conocer la palabra de Dios a las personas que nos rodean, porque llegará el tiempo donde no podrán encontrarla. Así dice muy claramente este pasaje. Y debemos seguir el consejo de pronto del apóstol Santiago. Vamos a Santiago 1, versículo 12, primero dice, en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira, aquí se está hablando de la persona, de ese hombre, ese varón, esa mujer de Dios, que soporta aún los problemas, las tentaciones, lo que viene a este mundo, porque cuando resiste la prueba, dice, recibirá la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Mire, mucha gente deja de amar a Dios, o yo digo, se aleja de Dios,
en los momentos de dificultad. Y Dios dice que Él promete una corona de vida a los que le aman a pesar de todas las circunstancias difíciles que vienen sobre este mundo caído. Sabemos que este mundo está gobernado por Satanás. Y nosotros no somos ajenos a eso porque vivimos en el mundo y estamos aquí. Pero el Señor nos ha prometido que estará con nosotros todos los días. Entonces, pensemos un poquito en esto. ¿Será que seremos capaces de resistir todas estas pruebas? Una y otra vez se nos exhorta a ser fieles, porque vendrán tiempos de tribulación. Se nos ha dado la sana doctrina que ha sido implantada en nuestro corazón, implantada en nuestra vida. Sabemos que algún día todos estaremos en la presencia de Jesucristo para rendir cuenta ante Él. Y no seremos juzgados por nuestros éxitos a los ojos del mundo, sino sobre nuestra fidelidad. Veamos el versículo 25 de Santiago 1. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Ese es el secreto de permanecer fieles. Cuando nosotros miramos atentamente en su palabra, no olvidando lo que nos enseñan cada vez que se predica la palabra de Dios, sino siendo hacedores. Dice, seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. El Señor, de cierta manera, Él es fiel, siempre ha sido fiel y permanece fiel. Y más, sus ojos están atentos sobre los fieles, sobre aquellos que le siguen, sobre aquellos que no dudan, que no se echan para atrás. Ahora dice aquí, en 1 Corintios 3, del 9 al 15. Vamos a leerlo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede, dice, poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? La fidelidad será la base sobre la cual Dios ejercerá su justicia. Hay que construir sólidamente. Cuando dice que construyamos sobre piedras preciosas, que construyamos sobre madera, sobre plata, sobre cosas firmes, sobre oro, es porque el Señor quiere que nosotros construyamos sólidamente sobre la sana doctrina, siendo fieles en la verdad, viviendo, dice allí, vidas consistentes de acuerdo al Evangelio. La palabra de Dios es la única que nos puede dar el poder construir sobre algo sólido. Y la obra de cada uno será probada como por fuego, dice allí. Hay algo tremendo, dice, si permanece la obra de alguno que se verifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, nosotros no vamos a perder la salvación en ningún momento, porque ya somos creyentes. Pero sí, la obra que hicimos será consumida por el fuego, o sea, no tendremos nada que presentarle al Señor, nada que presentarle al Señor. Jesús dijo en Mateo 13, 22, y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús también dice que las cargas y las ansiedades de este mundo muchas veces interfieren en nuestro fiel andar en el camino de Dios. Y no debemos caer en esta trampa.
como lo hizo la iglesia de la Odisea, que llegaron a decir que no necesitaban de Dios porque eran materialmente ricos. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:17. Cómo el Señor les habla aquí a la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía todo, pero eran infieles. Llegaron a decir, no necesitamos del Señor, tenemos todo, tenemos todo. Y dice aquí en el Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si hoy pudiéramos nosotros grabar un epitafio en nuestra tumba, ¿cuál sería el mejor epitafio? Yo creo que podríamos decir, fiel hasta la muerte. Ojalá ese fuera nuestro epitafio. Así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que mientras esperaba su ejecución por causa de Cristo, por causa del Evangelio, solo pudo decir en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, lo siguiente. Vamos a leer. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un hombre que nunca dudó, a pesar de la situación a la que llegó, que iba a ser ejecutado por causa del Evangelio, a dudar de la fidelidad de Dios. Jamás. No importa entonces, hermanos, los fracasos, no importa cuán lejos estamos de alcanzar la perfección humana, Dios nos quiere fieles, porque nosotros tenemos que seguir caminando a pesar de. Eso significa fidelidad en nuestro testimonio, fidelidad en nuestra vocación y llamado, fidelidad a los mandamientos de Cristo, fidelidad a la iglesia en la que el Señor nos llamó, a la familia nuestra, a nuestra familia. Entonces recibiremos recompensa. Aquí se habla aquí por ejemplo Pablo está hablando de una corona de vida para de los que aman, de una corona de justicia, de los que aman la venida de Cristo. Los que anhelamos ese día grandioso. Vamos a tener una corona de justicia. La recompensa final se nos dice también en Apocalipsis 2:10. Vamos a leerlo. Al que permanece fiel, dice, no temáis, dice nada lo que vas a padecer. No tengan miedo. No duden, dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, el que permanece fiel hasta el final va a recibir la corona de vida, independientemente de todos los ataques y de todas las cosas que vengan sobre nuestras vidas. Somos creyentes y el solo hecho de ser cristianos hará que nosotros no seamos amados por el mundo. Eso lo dijo muy claramente Jesús. Ahora más que nunca, hermanos, yo les hago un llamado a permanecer fieles a Dios, pero también fieles en todas las áreas de nuestra vida y también fieles a la iglesia donde Dios nos llamó, fieles a nuestra iglesia. Yo quiero que terminemos con estos dos versículos, que es una exhortación que hace el apóstol Pablo y el autor de Hebreos. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ellos, entre vosotros. O sea, el Señor nos llama a ser fieles. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es el tiempo de unirnos como iglesia en fidelidad. No solamente a ayudar a nuestros pastores en medio de las tantas tribulaciones y dificultades que está pasando. En ese momento, toda la iglesia, el pastor, todos los que estamos en nuestra iglesia de comunidad cristiana del Espíritu Santo en Popayán. Porque Dios nos llama a la fidelidad. Y esa fidelidad es alentar a los demás a estar sosteniendo a los que están débiles, a ser pacientes, dice allí, para con todos.
Y mire lo que dice Hebreos 13:7, para que terminemos en esta mañana y oremos. Y acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hoy más que nunca Dios nos llama a la fidelidad. Fidelidad en todo sentido. Y fidelidad a nuestra iglesia. Fidelidad a nuestra familia. Fidelidad a Dios por encima de todas las cosas y a su palabra. Porque Dios tiene recompensa para aquel que permanece fiel. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en este momento que siembre en nosotros ese fruto del Espíritu, que es la fidelidad. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus ojos están puestos sobre los fieles, como lo dice tu palabra, Señor. Tú dices, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Señor, tú no habitarás, Señor, en medio de una comunidad infiel, Señor. Tu palabra dice que no habitará en tu presencia el que no es fiel, el que no sea firme delante de ti, independientemente de las circunstancias que atraviese. Te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, que produzcas en todos nosotros, tus hijos, por tu gracia y amor, fidelidad en nuestro corazón. Porque, Señor, tú nos has amado con un amor incondicional, con un amor eterno, Señor. Tú has sido fiel con nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has provisto todo lo que necesitamos, Señor, con tu poderosa mano. Y jamás nos has abandonado. Tú nos dices que no seremos avergonzados en el mal tiempo y que en los días de hambre seremos saciados. Y yo lo creo, Señor, porque tú has puesto tus promesas para nosotros. Permite que nosotros pongamos la mirada en tu palabra, Señor, en esas promesas que son firmes y fieles, porque tú las cumplirás en cada uno de los que creamos, porque hemos creído en lo que has prometido, Señor. Tú amas la rectitud, amas la fidelidad y no desampararás a tus santos, porque siempre seremos guardados en el hueco de tu mano, Señor. Que en el día que nos presentemos delante de ti, Señor, tú puedas decir, como lo dijiste en esa parábola, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, quiero ser fiel, quiero ser llamado fiel por ti. Por eso en este momento revisa mi vida y permite que si en algún área de mi vida no he permanecido fiel, Señor, seas tú en ese momento ayudándome a reencontrar otra vez el camino, Señor, a buscar tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos también en esta mañana por los diezmos y las ofrendas. Aún eso habla de mi fidelidad a ti. Cuando yo en fidelidad, Señor, obedezco tus mandatos, Señor. Y uno de estos es, Padre, poder ofrendar, poder diezmar para sostener tu palabra, para sostener tu obra en esta tierra, para que el reino de Dios sea extendido hasta lo último, Señor. Padre, haznos fieles, Señor. Así como en lo poco, en lo mucho, Señor. Porque tú un día demandarás eso, Señor. Y nos dirás, has sido fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana. Dejamos el resto de día en tus manos, Señor, y te pido tu bendición para nuestra iglesia, para nuestros pastores, para todos los ministerios, Señor, para cada una de las personas que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.